Tratamos hoy de Santo Domingo y del carisma dominicano. La grandeza de Santo Domingo estriba en que el Espíritu de Dios le confió una tarea bien concreta, de alto compromiso, unida al cultivo de la gracia recibida en el bautismo, a saber, la de ponerse al servicio de la palabra revelada y animar a otros a hacer lo mismo en bien de la Iglesia, comunidad universal de salvación. El desarrollo rectilíneo de la gracia y la fidelidad al carisma, este último apenas estrenado, manifestó bien a las claras una fuerza expansiva que se correspondía con las convicciones firmes del encargado de llevarlo a la práctica, a saber, de Santo Domingo, quien explícitamente decía: el trigo almacenado en graneros se pudre, pero sembrado en tierra fructifica. Nos corresponde ahora, en conformidad con lo que nos proponemos, tratar de manera general de Santo Domingo y del carisma que recibió del Espíritu Santo para ponerlo al servicio de la Iglesia. Este amplio campo reviste un gran atractivo, aunque no fácil de abarcar en una conferencia con la profundidad que se merece. ¿Qué decir en estas circunstancias, en primer lugar, sobre Santo Domingo? La valoración de la figura de Santo Domingo de Guzmán, alta en su tiempo, ha crecido a medida que van transcurriendo los siglos. No creemos que sea exacto un título modernamente difundido en forma de novela histórica, El Santo Olvidado. Por si se albergara alguna duda de quién es tal santo relegado, el subtítulo lo aclara. Es Santo Domingo de Guzmán. Estimo que el mensaje que ha querido dirigir la autora del libro, Isabel Gómez Acebo, es el de que Santo Domingo merece ser más conocido y por mayor número de personas de lo que lo es, y además, dada la importancia que tiene dentro del ámbito cristiano, nos hemos de comprometer todos a trasladar lo que realmente entendemos que es este santo tan importante en la Iglesia de Dios. Sin duda, esta tarea que nos incumbe a nosotros, muy particularmente, la de profundizar en su vida, en su fisonomía espiritual, así como en la obra de Domingo para darla a conocer ampliamente y con eficacia, es lo que pretendemos en esta ocasión. Las bases para el conocimiento histórico de su persona, de la interioridad de su alma y de su obra providencial, las echó muy temprano y de manera bien sólida un autor de la Sajonia alemana, universitario de París y sucesor de Santo Domingo al frente de la orden durante 15 años. Fue el maestro Jordán, quien escribió en 1233 precisamente para que su padre no fuera un santo olvidado. Escribió, por una parte, de lo que él mismo había vivido, pero sobre todo a partir de la documentación que se procuró mediante una búsqueda sistemática de fuentes históricas de primer orden. Por tal razón, Jordán de Sajonia ha mantenido actualidad y su escrito sobre los orígenes de la orden
es hoy de consulta obligada. Puede pronosticarse que lo será siempre, como lo son los 4 evangelistas con relación a Jesús. Los hitos que Jordán fijó permanecen inamovibles. Puede que con criterios de una moderna geografía se deseara una mayor abundancia de señales, de noticias, de hechos, de fechas y hasta de anécdotas, pero las dadas por él son indiscutibles. Esto es verdad tanto para el recorrido vital de Santo Domingo como para su espiritualidad y su tarea en la institución o fundación de una orden por la que en la Iglesia de Dios se suspiraba desde la época patrística, por lo menos desde San Gregorio Magno, que murió a comienzos del siglo VII. Faltaban, por tanto, 600 años para el 1215, en que se reunió un primer grupo de predicadores en la ciudad de Tolosa, hoy en Francia. Domingo nació en Caleruega, diócesis de Osma. Los que complementaron a Jordán, también con buen conocimiento de causa, precisarán que sus orígenes estaban en el reino de Castilla y que sus padres se llamaban Félix y Juana. En la formación de Domingo tomaron parte sus padres y recibieron ayuda de un eclesiástico distinguido de la familia, que cultivó sus indicios de vocación hacia el sacerdocio y lo preparó para el ingreso en la universidad, que a universidad equivalía el Studium Generale de Palencia, el estudio general, financiado por el rey Alfonso VIII y animado por su tío el obispo palentino, don Raimundo, y su sucesor, con fama de santo, don Arderico, que será el obispo de Santo Domingo, mientras estudie en Palencia. Su familia de creyentes quería que el niño y el joven Domingo se embebiera, se impregnara bien del perfume de la santidad, del que no pudiera desprenderse en lo sucesivo. ¿Qué importancia para nuestro joven tuvieron los 10 años de estudio palentino? A Palencia llegaban libros y sobre todo buenos profesores, también de allende los mares y de más allá de la cordillera pirenaica. A Palencia afluía la sabiduría clásica grecolatina. Un medio para ello fue la obra de las 7 artes liberales del autor romano del norte de África, Marcianus Capella, que fue progresivamente perfeccionándose. El Studium de Palencia se contó entre los más destacados de la Europa cristiana, por lo menos hasta 1196, en que se sintieron los efectos de la derrota de Alfonso VIII de Castilla, y los cristianos sufrieron en la batalla de Alarcos, cerca de Ciudad Real, un golpe durísimo. Pero Domingo estaba ya culminando sus estudios académicos y probablemente fue entonces cuando se hizo aquella resolución, se formuló aquel propósito de vender los libros que poseía y vender el ajuar de estudiante para organizar con todo ello un socorro en favor de los pobres hambrientos. Si en Palencia se benefició de la sabiduría clásica, todavía más se enriqueció de la patrística cristiana, especialmente latina, en que destacaban sin género de duda San Agustín y San Gregorio Magno. Además, los avances posteriores de la cultura hispano-visigótica los recibió del doctor de la Iglesia San Isidoro de Sevilla, tanto por sus obras de historia como teológicas y de saber universal. Pero la teología escolástica estaba ya en marcha desde la fase de diástasis o de emancipación social
de maduración, en definitiva, que se experimentó tras la Reforma Gregoriana a mediados del siglo XI. Fruto de una sistemática teología incipiente, fue la obra de Pedro Lombardo, obispo de París, titulada Los 4 libros de las sentencias. En definitiva, esta obra acercó a Domingo, como a los demás estudiantes del Studium, a la reflexión cristiana de Oriente y Occidente, desde los esbozos de la teología que se escribieron a partir de los primeros siglos, el magisterio eclesiástico y la patrística de las centurias siguientes. El alma de todo el aprendizaje de Domingo, de su oración, de sus meditaciones, de su contemplación, al menos durante 10 años que transcurrió en la ribera del río Carrión, es decir, en Palencia, el alma de sus estudios, de su vida, fue la Biblia, que será siempre su libro, el libro que suele acompañar sus representaciones artísticas y que a veces, como sucede en la Basílica de San Vicente Ferrer de Valencia, lo abraza con aprecio y gratitud difícilmente indescriptible. En la Biblia bebía incesantemente Domingo como si quisiera agotar los ríos de agua viva que de ella fluyen abundantísimos. A Palencia llegó un emisario del obispo Martín de Bazán, del prelado que estaba al frente de la diócesis de Osma, en busca de algún clérigo que estuviera en sintonía con los llamados movimientos de vida evangélica y apostólica, tendencias que se extendían por el laicado, el estado religioso y el sacerdocio. El emisario de Osma no era otro que Diego de Acebes, y éste clavó la mirada en Domingo, que se ajustaba al ideal de una vuelta a las fuentes cristalinas del Evangelio, a la imitación dinámica de la vida de los apóstoles y de las comunidades por ellos formadas, a las que tanto miraban entonces, valiéndose del libro de los Hechos de los Apóstoles. Diego iba en busca de hombres honestos y Domingo transparentaba ya lo que guardaba en el santuario del corazón de altísimo valor. Hasta Osma había llegado su buena fama. Diego lo averiguó con diligencia y se convenció de que se ajustaba a la verdad. Es seguro que el joven clérigo Domingo, y se cree que pronto sacerdote, no defraudó las expectativas formadas sobre él. Sin pérdida de tiempo, comenzó a brillar entre los canónigos regulares con un resplandor extraordinario en los caminos del Espíritu. Lo instituyeron subprior, en cercanía con el prior y después obispo Diego de Acebes. La oración que por entonces compuso y que recitará con frecuencia lo dice todo. Dígnate, Señor, concederme la verdadera caridad, que es eficaz para cuidarme y procurar la salvación de los hombres. Estoy convencido de que sólo comenzaré a ser de verdad miembro de Cristo cuando ponga todo mi empeño en desgastarme para ganar almas, según el modelo del Salvador de todos, el Señor Jesús, que se inmoló totalmente por nuestra salvación. Humberto de Romans, a mediados del siglo XIII, reflejaba la actitud de incluso reconocidos como buenos religiosos que, por el amor a la vida contemplativa, descuidaban la salvación de los prójimos, pero que no se contaba entre los tales Santo Domingo, sino que oraba al Señor para ser útil a las almas de los demás, y se entregó al apostolado, se entiende, por la predicación, cuando llegó la oportunidad.
Así echó tempranamente las bases de una orden idónea a perpetuidad para la salvación de todo el mundo. La providencia llamó a las puertas del cabildo de Osma y de la apacible ribera de Lucero, convocó a Diego y Domingo para ponerse en camino hacia el norte de Europa. De hecho, no los detuvieron los peligros que amenazaban su misión. Traspasaron montañas, cruzaron ríos caudalosos como jamás se habían imaginado, cruzaron tierras francesas, alemanas, danesas, pero tanto uno como otro integraron en lo más profundo de sí mismos dos desafíos de índole religiosa y social, dos retos entre los más urgentes de su tiempo, los propios de las gentes todavía no evangelizadas, primer reto, y la penosa situación de los cristianos cátaros y albigenses en la parte sur de lo que hoy es Francia. A ello se añadía y añadieron el reto de la más extrema de las pobrezas, es decir, la ignorancia religiosa que reinaba por doquier. Se cree que en la ciudad de Lund, hoy en Suecia, y desde luego junto a su obispo danés Andrés, manifestaron una disponibilidad condicionada a la voluntad del sumo pontífice Inocencio III. Expresaron su disponibilidad para integrarse en un apostolado dirigido a regiones nórdicas no evangelizadas. Pero el Papa Inocencio, en la visita que le hicieron en Roma por Navidad de 1205, señaló otro campo como particularmente urgente, el del mundo albigense y la animación de los monjes bernardos que se hallaban muy desalentados por los escasos frutos que cosechaban. Este será el campo inmediato que el Espíritu mostró a Diego y a Domingo en 1206, y cuando terminaba el 1207 prácticamente a solo Domingo, porque Diego falleció entonces. Allí será nuestro santo predicador asiduo de la palabra de Dios, como testimoniarán más de 300 personas en el proceso de canonización. Permanecía en su tarea de predicador solícito de la palabra de Dios, aunque tuvo que sufrir muchas injurias y asechanzas. El obispo Diego le había manifestado bien a las claras que le estimaba grandemente y le unía a él un intenso amor de caridad. No estaba fundada todavía la orden de predicadores, y Domingo se daba ya de lleno al oficio de la predicación. Predicaba la fe caminando a pie, sin hacer gastos, en pobreza voluntaria. De la mano de Jordán se comprueba que lo admiraban y honraban los fieles devotos, que su alegría y hasta el canto desarmaban a sus opositores y hasta a los positivamente perseguidores, que el amor de caridad lo proyectaba hacia todos, sin excepción, y que hasta con toda sinceridad se mostraba dispuesto a entregarse en venta como esclavo a fin de rescatar a hermanos suyos para la vida cristiana. Atestiguaba que irradiaba una luz que disipaba tinieblas y descubría los engaños en que muchos se hallaban, que se mostraba convencido de que no bastaban las palabras para conducir a la fe, sino que han de ir acompañadas por el testimonio de una vida santa, que procuraba con celo ardentísimo acercar a los seres humanos a Cristo. En su corazón había una admirable y casi increíble ambición por la salvación de todos. La herejía no lo dejó indiferente. Participaba de la convicción de que la soberbia de los falsos apóstoles se vence con una manifiesta humildad.
Recibía de Cristo el amor de misericordia y compasión a raudales. Dios le había otorgado la gracia singular de llorar por los pecadores, por los desdichados, los afligidos, la gracia de compadecerse hondamente. Afectado por los problemas del mundo, su alma se mantenía en comunión con Dios. Fue muy buen consejero. Despertaba interés en las controversias que se organizaban para clarificar las creencias y las costumbres más en sintonía con el ser humano. De hecho, acudía a todo tipo de gente que querían estar presentes, hombres y mujeres, nobles y gente del pueblo. Domingo deslumbraba a los cátaros. Tras la experiencia de la así llamada Santa Predicación, comenzada en 1206 y llevada adelante por nuestro santo, acompañado de contadas personas, desde la muerte de Diego de Acebes, que murió el último día del año 1207, repetimos, se dio un paso adelante de gran importancia, finalizada la suplencia que Domingo hizo en Carcasona del obispo. Esta sustitución afectaba solo a los asuntos de orden espiritual. El hecho fue ya en Tolosa hacia finales de 1214 o principios de 1215, más o menos a los 40 años de edad. Fue entonces cuando llevó adelante un proyecto largamente madurado, el de instituir un grupo de religiosos dedicados a predicar, con mandato del obispo Fulco de Tolosa y de predicar por su diócesis. Se trataba, por tanto, de un ordo, una orden, un grupo diocesano de religiosos en camino, en dirección a lo que Dios fuera indicando. Primero se ofrecieron 2 seguidores, uno llamado Tomás y el otro Pedro Ceilán, ambas personas honradas y de valía. En unas casas altas y nobles, recibidas en herencia por Pedro Ceilán, comenzaron a habitar en Tolosa, a llevar vida de consagrados por los consejos evangélicos y a descender por los peldaños de la humildad, como lo fue desgranando desde el Evangelio la tradición monástica recogida por Juan Casiano y después por San Benito en su regla. El obispo Fulco, con el consentimiento de su cabildo catedral, concedió a este grupo la 6ª parte de los diezmos de la diócesis. Poco después, Fulco y Domingo partieron para Roma, en cuya basílica de Letrán estaba convocado un concilio ecuménico para noviembre de 1215. Era una buena oportunidad para entrar en contacto con Inocencio III, seguidor en primera persona y desde hacía años de los graves asuntos religiosos y sociales de lo que hoy llamamos sur de Francia. Desde luego, no le era desconocido Domingo al Papa, ni tampoco su esfuerzo titánico desplegado por aquellas tierras. Nuestro santo le formuló una súplica: obtener de él la aprobación de una orden que se llamara y fuera de predicadores. No es fácil imaginar que ambos, Domingo, el Papa Inocencio y el obispo Fulco, convinieran en que había llegado el tiempo deseado, repetidamente anunciado para un futuro, por San Gregorio Magno, en una de sus homilías comentando al profeta Ezequiel y en otra al evangelista Lucas. Es verdad que Domingo y Fulco viajaron a Roma con un común deseo: la confirmación de una orden de predicadores.
El Papa Inocencio conocía, claro está, los textos que afectaban a los religiosos y estaban preparados para que el concilio los aprobara en pocos días. No estaba previsto un debate. Se proponía un canon 10, que fue aprobado. El concilio reconoció que era máximamente necesario para el pueblo cristiano el sustento, el alimento de la palabra de Dios. Además, por muchas razones se consideraba que los obispos no bastaban para servir al pueblo en la mesa de la palabra de Dios. Por lo mismo, debían valerse de personas idóneas para cumplir con el oficio de la santa predicación. Predicadores itinerantes, poderosos en obras y palabras. Del sustento de estos tales se procurarán los prelados diocesanos. Se escribía en este canon 10. Ni más ni menos el canon conciliar impulsaba a poner en marcha para toda la Iglesia aquello que ya existía en la diócesis de Tolosa. Inocencio III no podía menos de aprobar esto, y lo aprobó. Sin embargo, el Papa Inocencio, y después con él el concilio, comprobaba que había una desmedida diversidad de religiones, se entiende, de órdenes. Por lo mismo, se prohibía que nadie, en lo sucesivo, creara una nueva religión. Con el conocimiento que tenemos del desarrollo de los hechos posteriores que afectan a cuanto Domingo realizó, podemos pensar que buscó algún resquicio de salida en el mismo canon 13, que es el que determinó cerrar la puerta a nuevas órdenes. En realidad todo se cerraba. Si un individuo quería entrar en la vida religiosa, tenía ante sí la senda para entrar en una de las órdenes aprobadas. Si por el contrario alguien pretendiera fundar una casa religiosa, era lo que había hecho Domingo en Tolosa, tenía que recibir la regla e institución de las religiones aprobadas. No quedaba al grupo de predicadores itinerantes tolosanos, auxiliares del obispo y sustentados por la diócesis, no quedaba otro camino que ponerse bajo una regla e institución aprobada, por ejemplo, la de los canónigos regulares de San Agustín. Efectivamente, vueltos Fulco y Domingo a Tolosa, y ya en 1206, Domingo y sus hermanos eligieron la regla de San Agustín y añadieron a ella una reglamentación complementaria. Necesitaban una iglesia y el obispo les concedió la de San Román, en la capital de la diócesis, en Tolosa. Al lado de tal iglesia y de inmediato comenzó a construirse un convento y en él celdas suficientes, de hecho unas 20, y aptas para estudiar y para descansar. Entonces el número de seguidores de Domingo era ya de 16. Inocencio III quería seguir personalmente la obra de Domingo y por lo mismo le encargó que volviera a Roma y confirmaría todo lo que hubiera hecho. Lo que había hecho hasta la muerte de Inocencio III, que ocurrió el 16 de julio de 1206, es lo descrito hasta aquí. Mas lo que también aceptó el Papa en una bula de octubre de 1215, antes de la apertura del mencionado Concilio IV de Letrán. El texto es conocido y su fecha es de 8 de octubre de 1215. Recibía el Papa, bajo la protección de San Pedro, el lugar en que estaban establecidos, entregados al divino servicio. Ponía bajo la protección de San Pedro los bienes que poseían y que venían de aquella realidad llamada Santa Predicación, que comenzó en 1206, que tenían como centro Santa María de Prulla,
en que había monjas y hermanos. Los diezmos que había otorgado el obispo Fulco fueron también puestos bajo la protección papal. Todo lo confirmaba y consolidaba con un escrito de patrocinio, en definitiva. Pero el Papa Inocencio murió, y Santo Domingo y su grupo de predicadores itinerantes tolosanos continuaron confiando en los misteriosos caminos de la divina providencia. Entrado ya el otoño de 1206, puso por tercera vez en su vida rumbo a Roma, aseguró que iba para tratar con el nuevo Papa. El Papa era entonces Honorio III, que le concedió la confirmación de lo realizado, como había prometido su antecesor Inocencio. Y aquí nos podemos hacer una pregunta: ¿qué confirmó Honorio con su conocida bula del 22 de diciembre de 1216? ¿La orden de predicadores tal como nosotros la conocemos? Una buena pregunta, que no permite una fácil respuesta. En pocas palabras, puede decirse que la confirmación que hace el Papa Honorio III en esta bula es del grupo religioso canonical de San Román de Tolosa, de lo presente que allí existía y de lo futuro que pudiera haber. Confirmación de lo que venía de la antigua santa predicación, en síntesis, la realidad de Santa María de Prulla y sus posesiones. Confirmación de los varias veces aludidos diezmos, luego todo lo que correspondía a una institución religioso canonical bajo la regla de San Agustín según el derecho eclesiástico. Pero Domingo pasó una temporadita en Roma, muy entregado a Dios y a su obra, abierto a lo que la providencia fuera mostrando. Aquí entra una narración de extraordinario valor que debemos a Constantino de Orvieto, escritor ciertamente muy fiable. Junto a la tumba de San Pedro, en oración, Domingo tuvo una visión imaginaria. ¿Qué es esto en teología espiritual? Visión imaginaria, una gracia que mediante imágenes da a conocer una realidad que Dios transmite de manera más clara, con mayor precisión, con mayor certeza de la que el ser humano puede alcanzar mediante sus sentidos externos y hasta mediante sus sentidos internos. Visión imaginaria está contemplada en los grandes diccionarios de teología espiritual y también en los manuales científicos de la misma materia. ¿En qué consistió? Junto a la tumba de Pedro, Domingo tuvo una gracia extraordinaria del Señor. Recibió del Señor una clarificación que él necesitaba en aquel momento. Junto a la tumba de San Pedro, en la Basílica Constantiniana del Vaticano, le pareció que se le acercaban los apóstoles Pedro y Pablo. Estas son las palabras de Constantino de Orvieto, que no es el único que menciona la visión. Lo hará también Esteban de Salañac, discípulo y confidente de Pedro Ceilán. Las palabras del narrador Constantino de Orvieto suenan así: colocada la mano de Dios sobre él, contempló en una visión imaginaria que se le acercaban de pronto los gloriosos príncipes de los apóstoles Pedro y Pablo. Le parecía que el primero, es decir, Pedro, le entregaba un bastón, Pablo, empero, un libro, y completaban el gesto diciendo: ve, predica, porque has sido elegido por Dios para este ministerio.
Enseguida, en el mismo instante, le parecía contemplar a sus hijos diseminados por todo el mundo, marchando de dos en dos y predicando la palabra de Dios a las gentes. La visión imaginaria motivó una nueva bula de Honorio III, datada el 21 de enero de 1217. Honorio, obispo, se dirigía al amado prior de San Román de Tolosa, a los hermanos predicadores en tierras de Tolosa, y se congratulaba de la realidad que ellos encarnaban. Elevamos digna acción de gracias al dador de todas las gracias por la gracia que Dios os ha dado, por el carisma que Dios os ha regalado para el bien de la Iglesia. Porque inflamados en lo interior por la llamada de la caridad, por la llama de la caridad, difundís hacia afuera el perfume de vuestra fama, que deleita las almas sanas y restablece a las enfermas. Puesto que tenían que lanzarse a llevar el Evangelio, no solamente les autoriza, sino que manda con autoridad apostólica. Rogamos a vuestra caridad y os exhortamos atentamente, mandándoos por medio de escritos apostólicos, imponiéndooslo para remisión de vuestros pecados, que trabajéis más y más con empeño, confortados por el Señor, en evangelizar la palabra de Dios, sin fronteras, insistiendo oportuna e importunamente y cumpliendo espléndidamente con el oficio de evangelistas. Si por esto padecéis algunas tribulaciones, no solo debéis tolerarlas con ecuanimidad, sino que con el apóstol debéis gloriaros en las mismas gozosos, porque habéis sido dignos de soportar ultrajes por el nombre de Jesús. Pues este ligero momento de tribulación obrará un inmenso peso de gloria, de cara a la cual no son proporcionados los padecimientos de este tiempo. Deseándoos amparar benignamente como a especiales hijos especializados, pedimos que por nosotros ofrezcáis al Señor el sacrificio de los labios, la oración, para que lo que quizás nuestros méritos no alcanzan, lo consigamos por vuestras oraciones. El camino hacia la universalidad estaba abierto. No sólo las tierras tolosanas debían recibir la predicación del prior de San Román y sus hermanos. El camino hacia la universalidad estaba abierto y meses más tarde se producirá la dispersión. Una nueva orden ha surgido en la Iglesia. Sí, hubo recelos frente a ella, pero quien se acercó con espíritu abierto la aceptó sin reservas. Lo dice un texto de Pedro Ferrando. Aconteció que ya comenzada la orden y teniendo un número considerable de hermanos, incluso en Bolonia, en Italia, aconteció que allí, a aquella ciudad, llegó un legado de la sede apostólica, a saber, el obispo portuense de nombre Conrado de Urach, sabemos que era, religioso de la orden cisterciense, que llevaba una misión confiada por el Papa. Fue recibido en el convento de los frailes predicadores con debido honor.
albergaba en su mente ciertas dudas sobre esta orden. Estaba incierto acerca de lo que pretendía esta nueva e inaudita religión, y si era cosa de los hombres o de Dios. Colocada para él una sede en la iglesia de los frailes, tomó asiento y pidió un libro. Le ofrecieron el misal. Lo abrió una vez hecha la señal de la cruz. En la parte superior del primer folio leyó: Laudare, benedicere et predicare. Alabar, bendecir y predicar. Con lo cual, alegrándose como si el cielo le hubiera dado la respuesta a sus dudas, rechazó todo escrúpulo de incertidumbre con la certeza adquirida. Entonces, abrazando entrañablemente a los frailes, dijo: yo, en verdad, aunque lleve en lo exterior hábito de otra orden, llevo el vuestro en mi interior. No tengáis duda de que soy todo vuestro, soy de vuestra orden. Me encomiendo a vosotros de todo corazón. Carisma dominicano, confirmado por la bula de 21 de enero de 1217, la bula de Honorio III, la bula de la predicación universal y para todos los tiempos. Ratificación por parte de este cardenal legado de que precisamente la Iglesia necesita que la gracia de la predicación evangélica sea servida desde una vida totalmente enfocada, totalmente orientada a esa predicación.